Bueno, en esta oportunidad estamos con Alberto Salcedo Ramos. Él es un cronista colombiano, también es maestro de la Fundación del Nuevo Periodismo. Ha obtenido diversos premios, por ejemplo el Ortega y Gasset de Periodismo, y sus crónicas se han publicado en revistas como Soho, El Malpensante y Etiqueta Negra. Bueno, quería comenzar, usted comentó que de adolescente era tímido, que mientras sus amigos tenían enamorada, usted todavía no, y que escribía cartas a sí mismo y las dejaba tiradas por su casa para que su familia pensara que tenía enamorada. Pero a propósito de esto, quería preguntarte si es que la introversión puede ser un obstáculo para reportar y consecuentemente para realizar buenas crónicas. Un asunto circunstancial de una época de mi vida, de la adolescencia, que quedó atrás, muy atrás, en el tiempo sobre todo. Ahora no tengo problema para interactuar con las demás personas y eso se lo debo en parte al periodismo. La necesidad de salir de mí mismo para hablar con los demás me ayudó a vencer ese problema que tenía en la adolescencia. Claro, y es fundamental eso para poder reportar durante las crónicas. Es que si fuera una persona con miedo a hablar con los demás sería muy complicado que pudiera hacer el trabajo de investigación para mis crónicas, ¿no? Ahora que hablamos de periodismo, decía que no tenía el suficiente valor para ser escritor y que tuvo que optar por el periodismo porque su madre le decía de qué va a vivir, ¿no? Ajá, sí, me pasó. Ahora ya pasado el tiempo, ¿por qué diría que se hizo periodista? La verdad es que yo lo disfruto. O sea, yo no soy un periodista vergonzante, ¿no? O sea, no soy un periodista que... En un momento determinado lo fui porque mi madre me sugirió estudiar eso para no morirme de hambre, pero a estas alturas de mi vida lo soy porque quiero, ¿no? Cuando uno nace, digamos, cuando uno es un chico de 12 años, tiene la cara que le regalaron los padres. Después de cierta edad, tiene la cara que se merece según cómo haya vivido, ¿no? Yo creo que a estas alturas de mi vida, para mal o para bien, yo tengo la cara que me merezco y para mal o para bien soy lo que quiero ser, que es periodista. Claro, incluso bueno, una frase tuya acerca de la crónica era que la crónica construye memoria y vuelve visible lo invisible. Sí. Esto se aplica tanto para crónicas de personajes marginados como el que realiza, pero también para crónicas o perfiles sobre personajes públicos y conocidos. Sí, sin duda. La crónica tiene como... La crónica tiene entre sus fines el construir memoria, ¿sí? El hacer que ciertos sucesos no pasen al olvido impunemente. En Colombia, una víctima solo es noticia mientras aparece una nueva víctima. Y como hay tantas víctimas, los hechos se van volviendo desechables, ¿sí? El suceso que hoy nos asombra, mañana se nos olvida. Claro. Pero cuando lo convertimos en historia, cuando no es simplemente un dato, un simple registro coyuntural, trasciende y se queda en el tiempo, ¿no? Yo creo que parte de lo que hacemos al contar historias es evitar que se nos olvide cierta parte de lo que somos, que no podemos olvidar porque empezamos a repetir algunos errores históricos, ¿no? Y en el caso de los personajes famosos, ¿qué sería lo invisible que la crónica intenta hacer recordar de ellos? Sí, a mí casi no me gustan los famosos, te lo digo como personaje, ¿no? Ni me gustan ni me disgustan, pero a mí me interesa más que la fama o la falta de fama, me interesa explorar la condición humana de las personas, ¿no? La fama a veces es un estorbo que me impide llegar a eso, porque la fama suele ir acompañada de algunas expresiones de poder. El famoso construye un anillo de seguridad para blindarse de las miradas profanas, de las miradas intrusas, de las miradas que se apartan un poco de lo que el personaje quiere que sea visto, ¿no? Ahora, yo creo que si tú te ocupas de un personaje famoso, el reto es mostrar lo que no se conoce de ese personaje, ¿sí? Una vez le oí decir a un amigo que cuando él se ocupa de un personaje anónimo, trata de mostrar su grandeza,
y cuando se ocupa de un personaje famoso trata de mostrar su pequeñez. A mí me extrañó mucho esa definición. Le pregunté si era una fórmula lo que tenía, porque el reducir el periodismo a fórmula a veces me parece un poco mañé, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte a propósito de esta visión de presentar una noticia, ¿no? Se habla que en el periodismo actualmente, no sé si exactamente sea que hay una crisis de imaginación, pero en tiempos de Twitter, de memes, que grafican o se burlan de un hecho, se dice que los medios están presentando la noticia de similar manera. ¿Tú cómo ves el papel del periodismo ahora en tiempos? O sea, que los medios están haciendo memes también. Están, claro, divulgando eso. O sea, lo que hace la gente es noticia ahora, ¿no? Ajá. Lo que uno coloca en el Twitter, alguna frase, alguna impresión por el temblor que acaba de ocurrir, se convierte, juntando varios tweets, en una noticia. John Lee Anderson incluso fue un poco más severo, hablaba de que el Twitter o las redes sociales era algo pornográfico. Le hicieron una entrevista en El Tiempo. Sí, yo la vi. Pues a ver, para mí las redes sociales son una posibilidad de comunicación, no de periodismo. ¿Sí? Yo hago el periodismo por mi cuenta y entro a las redes sociales para dirigir a la gente hacia el sitio donde hice el periodismo, más no utilizo la red como espacio para hacer el periodismo mismo. Yo respeto la forma en que cada quien maneja sus redes sociales, ¿sí? Pero a veces me pregunto si las redes sociales fomentan el diálogo, como dicen algunos, o no será que más bien propician la superposición de monólogos, que no es lo mismo, ¿no? Yo a veces veo que en las redes sociales se reproduce el mismo modelo de histeria que durante mucho tiempo ha primado en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Cada quien larga una frase histérica y esa frase llega tan lejos como seguidores haya para multiplicar la voz de quien la dijo, ¿sí? Si tienes 1 millón de seguidores, tu frase se expande más que si tienes apenas 50 seguidores en la cuenta, ¿no? Y el hecho de que tú escribas un tweet y otra persona te diga deja de ser estúpido, no quiere decir que están dialogando necesariamente, ¿no? ¿Y tiene algún valor ese tweet cuando eres un reportero que está en una zona, no sé, de emergencia o un incendio, una tragedia, y comunicas, tomas una fotografía y reportas algo? Mira, yo el año antepasado hice una crónica en el Chocó con un niño que demora 5 horas caminando para ir a la escuela y volver. Yo recuerdo que cuando iba a hacer esa crónica, anuncié en Twitter que estaba muy contento porque iba a viajar al Chocó, que es la provincia más pobre de Colombia, ¿no? A hacer una crónica, y que esa crónica era para mí un reto interesante, que me tenía motivado, ¿no? Solo puse eso en un tweet. Y de pronto una muchacha a quien yo no conocía me escribió y me dijo: hola, trabajo en las Naciones Unidas. Todo eso públicamente, ¿no? Trabajo en las Naciones Unidas y tengo un informe inédito sobre el Chocó que te puede servir. Cuando yo vi ese tweet, me puse en contacto con ella en privado, le di mis datos y empezamos a interactuar, y efectivamente el informe de las Naciones Unidas, del cual ella me habló, fue importante en la crónica que yo hice. Lo cual cito para decirte que las redes sociales son un problema si tú no las sabes usar, yo creo. O sea, con un bolígrafo tú puedes escribir la Ilíada o sacarle los ojos a tu abuelita. Es una herramienta. Que comentabas un poco de eso de las redes sociales, podemos encontrar tanto crónicas de calidad como crónicas muy malas. ¿Tú cuál crees que es el principal problema de las crónicas deficientes? Para mí una crónica deficiente es una que no esté bien investigada, ¿no? Que no esté bien enfocada, que no desarrolle bien la historia. Hay muchas formas de
de no acertar. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿usted con cuántas libretas regresa después de reportar, por ejemplo, algún personaje? No podría decirte exactamente con cuántas libretas regreso porque yo utilizo normalmente una, sí, pero yo grabo también. Claro. Acumulo mucha información. ¿Y nos podrá dar un promedio de tiempo? Sí, por ponerte un ejemplo, en la última crónica que he publicado, es sobre Darío Silva, un futbolista uruguayo que perdió la pierna. Sí. Esa crónica tiene 15 cuartillas, un poquito menos, como 13 y media más o menos. Y mi trabajo en bruto, transcrito, tiene 135 páginas. Wow. Ahí puedes ver claro. Esa proporción que te digo. Me encanta acumular mucha información cuando hago mi trabajo de campo. Hemingway hablaba de la Sí, sí. Si tú... Hemingway nos recordaba que la punta del iceberg que sobresale en el mar mide 1/8 del total del iceberg, ¿sí? Debajo del agua están sumergidos 7/8 más. Él hablaba de eso para explicarnos que lo que vemos publicado es apenas una parte de lo mucho que investigó el periodista cuando hizo el trabajo de campo. Si la investigación es muy justa en relación con lo que finalmente sale publicado, estás corto de material. Claro, y no puedes seleccionar lo mejor. Sí. No, para las crónicas es bien importante seguir un día sí y otro también el personaje para saber cómo es su comportamiento, no una vez, sino siempre. Sí, a mí me gusta, mira, a mí me gusta interactuar con los personajes tanto tiempo como sea posible, pero también procuro ser amable con ellos, y ser amable implica que no me vean como un tipo que les invade la vida. Claro. Sí, no me gusta convertirme en una especie de sombra que lo incomoda, que lo persigue. No me gusta que si el personaje va a entrar al baño vea mi cara en el espejo. No me gusta que si el personaje se va a tomar una sopa, yo aparezca dentro de su plato de sopa. Me gusta ser amable. Ser amable implica que yo voy a ir muchas veces, pero no lo voy a fatigar. Claro. ¿Sí? Por eso, así como yo tengo paciencia para poder encontrar los hechos, para poder encontrar el alma del personaje, también la tengo para que el personaje se sienta a gusto conmigo y me deje entrar en él. Porque si yo pretendo que voy a ir hoy a durarme 10 horas con el personaje, yo podría durármela, pero no sé si el personaje va a querer estar 10 horas conmigo, ¿no? Claro. Entonces me gusta volver un día, otro día, pero ser amable con el personaje. ¿Sí? Es como una aventura en la que estamos embarcados los dos y, a ver, yo tengo mis necesidades, tengo mi plan, ¿sí? Pero el personaje tiene derecho a que se le respete su vida. La crónica hacías mucho énfasis en que la crónica no solamente narra, sino también que informa, ¿no? ¿Podrías intentar o esbozar una definición de una crónica? Yo pienso en lo que hablaba García Márquez, ¿no? Prima hermana de la literatura, ¿no? Reportaje y cuento, ¿no? Sí, te voy a poner un ejemplo. Hemingway escribió una crónica en un pueblo de África y el primer párrafo de esa crónica decía lo siguiente: este pueblo es tan pequeño como el cementerio de Kentucky, pero muchísimo más aburrido. En ese momento Hemingway está interpretando. ¿Cuándo informa? Cuando te dice cuántos habitantes hay en ese pueblo, cuántas casas hay, cómo es la temperatura de ese lugar. Escribir crónicas es una mixtura entre la visión personal del autor y los datos que hay que dar para que esa visión tenga un soporte, ¿sí? Se trata de informar de manera interpretativa, ¿sí? Se trata de informar a través de detalles, ¿sí? A través de una cierta subjetividad. Los autores de crónica somos los únicos periodistas que usamos, sin ponernos colorados, sin ruborizarnos, la palabra subjetividad. Las claves tal vez para encontrar estos rasgos o estos detalles en los personajes es no siempre preguntar, sino también guardar silencio, porque a veces esa clave la puedes encontrar en los comentarios que haga el personaje cuando no responde preguntas. Hay un montón de periodistas que están más pendientes
de la pregunta que van a hacer después, que es lo que el personaje les está respondiendo en el momento. Por estar pendiente de lo que van a preguntar después, se están perdiendo lo que el personaje les está diciendo. O dejan de observar también. Y esos periodistas no están dialogando con el personaje. Utilizan al personaje como excusa para hablar consigo mismo en voz alta. O sea, aparentemente están en un diálogo, pero en realidad están en un monólogo. Si algo he aprendido yo con el oficio es que es posible utilizar el periodismo para dar la idea de que uno está dialogando, pero en realidad está hablando consigo mismo. Hay un tipo de periodismo en el cual ciertos editores tienen una idea acerca de un tema y buscan a un número determinado de personajes que son afines a esa idea para que le den la razón. Aparentemente tienen muchas voces, pero son la misma voz tuya. Es decir, estás monologando aunque tengas 20 voces que te ayuden a hacer el coro, ¿sí? Pluralidad es cuando tú contrastas esas voces y cuando utilizas una voz que te diga tú estás loco, no me gusta lo que tú dices, y eres capaz de poner eso en el texto. Y ahora que mencionabas esto del diálogo, de estar pendiente de la siguiente pregunta que uno va a hacer, que como tallerista y esta experiencia que has tenido, ¿qué problema encuentras en general en los periodistas y en el periodismo que se está haciendo ahora? La dispersión. Hoy en día hay un montón de gente que no es capaz de concentrarse durante más de 5 minutos. O sea, hoy en día una de las características del ser humano que más se ha resentido es la capacidad de poner atención, ¿sí? La gente ya no quiere poner atención. La gente ya no quiere que la llamen por teléfono, porque eso quiere decir, él me llama por teléfono, quiere decir que voy a estar 5 minutos dedicado solo a él, cuando si él no me llama, sino me pone un WhatsApp, yo le puedo hablar a él y al mismo tiempo puedo montar una foto en Twitter y al mismo tiempo puedo poner un estado en Facebook. Es decir, estamos acostumbrados hoy en día a hacer las cosas con el 20% de la atención. Yo no tengo una idea mesiánica de la crónica. Yo hago crónica como otro puede hacer una noticia, como otro puede hacer una caricatura y otro una fotografía. Elegí un elemento del periodismo que me gusta mucho y que considero afín a mi naturaleza, pero no creo ni remotamente que sea la salvación del periodismo, ni que sea un oficio que me convierta en un profesional de mejor familia. Es simplemente algo que considero que encaja en mi naturaleza, porque yo desde niño quería contar historias, y solo eso, ¿sí? Que tiene ciertas distorsiones sobre el oficio, y hablábamos de cómo una historia puede estar bien escrita pero mal contada, ¿sí? Escribir bien no es sinónimo de contar bien. Si tú tienes muy buena prosa, pero no sabes ordenar los hechos que cuentas, finalmente cuentas mal la historia, ¿sí? Porque la prosa es bonita, pero la prosa es una herramienta de la escritura, no toda la escritura, ¿sí? Por eso Alfred Hitchcock decía que el cine es como la vida sin los momentos aburridos, ¿sí? Si no sabes quitar los momentos aburridos de tu prosa, la gente se va a aburrir. Y hablando un poco del proceso de uno para encontrar su voz personal en la crónica, quería preguntarte cuál es el ejercicio ideal que debe hacer un cronista para ir a encontrar... No se logra por ejercicio, se logra como producto de la persistencia, del oficio, ¿sí? Del trabajo sostenido, paciente, constante. No hay ejercicios para que eso se logre, ¿sí? Yo veo que mucha gente me vive preguntando fórmulas. No solo a mí, se la preguntan a todo el que hace el trabajo que yo hago, ¿no? Mucha gente está averiguando por la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? Mucha gente cree que se trata de eso, de H2O o de 3 más 3, 6, y en realidad no se trata de eso. Uno se termina convirtiendo en algo, o sea, uno por ser amable, digamos, y hablar con los colegas, se termina inmolando porque se convierte en una especie de personaje detestable
que anda por la vida repartiendo consejos y comportándose como un gurú, como alguien que reparte bendiciones o excomuniones, ¿no? O sea, tener un cierto grado de notoriedad en el oficio lo lleva a uno a veces a incurrir en ese tipo de... a convertirse en una especie de personaje que uno mismo detestaría si se viera desde afuera, ¿no? Sí. Claro, y bueno, también quería ir por el lado, la materia prima de las crónicas son la gente, porque sin la gente, sin la observación, sin sus frases no se podría construir la crónica. ¿Y usted estaría dispuesto, así que un cronista o escritor también haga un perfil acerca de usted? Bueno, yo hablaba con Leila Guerriero, mi amiga argentina, sobre eso, y una vez tuve una experiencia amarga con alguien que me iba a hacer un perfil porque me pareció malintencionado. Hay una frase de Caetano Veloso, el cantante brasileño, que dice: de cerca nadie es normal. Esa frase yo la tengo como un dogma para mi trabajo, porque como los personajes nos dejan arrimar a ellos, nosotros tenemos la posibilidad de ver algunas taras que no veríamos si estuviéramos lejos. Estamos obligados a ser piadosos y a respetar la dignidad de los personajes, ¿sí? A mí la palabra perfil me indigna cuando quien trabaja este género lo considera como sinónimo de linchamiento moral, ¿sí? Hay ciertas verdades que el hombre no se atreve a asumir cuando le toca poner su propio rostro, cuando le toca enfrentarse a esas realidades con el rostro descubierto. Por eso el hombre se pone la máscara para poder ser él mismo. Yo he dicho que cuando un hombre se pone una máscara, esa máscara no oculta su rostro, sino que verdaderamente lo muestra, ¿sí? Lo mismo pasa con la literatura de ficción, ¿sí? Hay ciertas verdades que no se pueden contar con el rostro descubierto en un reportaje o en una crónica, y por eso existen las novelas y por eso existen los cuentos.